Bueno, ya llegando al final de este notebook o videos, eh, lo último con lo que vamos a trabajar es con la posibilidad de construir eh, gráficos que incluyan de alguna forma tres variables. Con esto no me estoy refiriendo a gráficos 3D, que hay cosas para hacer en R, pero en general son difíciles de leer. Es como que en general no conviene hacer gráficos 3D a menos que lo que necesitemos ver necesariamente esté en 3D. Digamos, es algo que si uno puede evitar, lo evita, porque es muy difícil para el ojo entender un gráfico 3D. Sino que lo que vamos a estar combinando es dos variables continuas, pero desagregando por categorías. Entonces, para eso lo que vamos a tener que hacer es agregar una variable continua más, para que sea un poco más interesante que graficar superficie cubierta y superficie. Lo que vamos a incluir ahora va a ser el precio. Entonces vamos a cargarlo de los datos. Cargamos el precio. Y fíjense, vamos a hacer un summary de esta variable, que el rango de valores que toma va desde 0 a varios miles de millones. Y la pregunta es: ¿miles de millones de qué? ¿No? Entonces, primero que nada vamos a restringirnos acá un poquito usando esta variable selector que habíamos armado antes. Fíjense, ahora que me acoté no a todo el rango de valores, sino a una escala más chica, estamos en desde 0 a, ¿qué es esto? 3 millones, no, 30 millones como tope. Y lo que nos falta saber es, en este caso, muy importante, las unidades. Entonces lo que cargamos también es la moneda. Y ahora si hacemos un table de moneda, fíjense que lo que tenemos es dos tipos de precios distintos. ¿Sí? De precios, dos tipos de monedas distintas. Algunos están en pesos y otros en dólares. Fíjense qué pasa si hacemos un mosaic plot de ¿cómo sería? Sería moneda en términos de operación. Fíjense que el grueso de los alquileres, el grueso de los precios que están en pesos corresponden a alquileres, y después si no alquileres temporales, mientras que el grueso de los precios que están en dólares corresponden a ¿cómo es esto? A precios de venta. Si hacemos una tablita, moneda operación, y la pedimos en proporciones, vamos a ampliar esto un poquito y lo volvemos a correr y vemos, por ejemplo, que, fíjense, del total de todas las situaciones posibles tenemos el 23% en alquiler y pesos y el 64% en venta y dólares, mientras que los alquileres en dólares son solo el 3%, que si consideramos en particular las operaciones de alquiler. Nos quedamos acá con la primera columna.
Fíjense, el 86% de los alquileres está en pesos y el 13% en dólares, nada más. Para el alquiler temporal, si bien hay más casos en dólares, el grueso sigue estando en pesos. Y por el contrario, el grueso, realmente grueso de las ventas, 98%, está en dólares. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplito de para qué sirve el condicionar también. Lo que nos dice esto es que básicamente los alquileres están en pesos y las ventas están en dólares. Entonces, para lo que sigue nos vamos a armar un data frame auxiliar. Vamos a guardar esta info acá: precio, moneda, superficie, operación, propiedad. Ya un poco tienen idea a esta altura de qué es lo que debería haber acá, pero lo que vemos también es que hay un montón de casos en los cuales la moneda no está indicada, el precio tampoco está indicado en esos casos. Eso ya nos da una pista de que precio igual a 0 típicamente debe significar que no se cargó el precio. Y lo que vamos a hacer ahora es quedarnos con un subconjunto de los datos en este data frame, que son los que corresponden a ventas en dólares. Entonces eso lo vamos a hacer subindexando acá, y lo que vamos a hacer es un isElement datos BD moneda USD and en venta, operación, le ponemos. Me gusta el isElement para hacer este tipo de cosas porque no va a agarrar los NAS, ¿sí? A diferencia de si usáramos el doble igual deja pasar los NAS, el isElement no. Entonces ahora vamos a un objeto de datos BD. Vimos que nos quedamos con todas operaciones que están en dólares y que tienen indicado el precio claramente. Entonces, para comparar en el row de datos, que era el dataset con el que partimos, con toda la información, fíjense, después nos movimos a la variable de superficie. Bueno, importante escribirlo bien. Fíjense, nos fuimos a un tercio. Esto más que nada para que vean cómo se va achicando el dataset en la medida que lo limpiamos muchas veces, ¿no? Después nos quedamos con los datos que tenían información de superficie cubierta en un momento. Que eso sí era la mayoría, aunque no era exactamente la misma cantidad, fíjense, de ahí perdemos solo un 1%. Y ahora por último, vamos a hacer en el row datos BD, que es el 60% de la cantidad de datos que teníamos antes con superficie, o si lo pensamos en términos de el total de datos, bueno, acá, ahí está, ¿sí? Fíjense, es el 18% más o menos. O sea que cuando nos quedamos con datos que sean de Argentina, de Capital Federal, que correspondan a ventas, tengan la superficie especificada y el precio esté en dólares, estamos en definitiva quedándonos con un 18% del dataset original. Entonces, bueno, como primera cosa, hagamos un plot de
WD superficie versus precio. A esta altura saben que hay que tenerle un poquito de paciencia cuando hace esos gráficos con una cantidad grande de puntos. Yo creo que también porque estoy grabando tarda un poco más. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ayudarnos un poco al ojo tirando una línea. A igual 0, B igual 1. Que iría por la identidad, aunque acá no tiene mucho sentido pensar la identidad, ¿no? Porque no tendrían las mismas unidades. Sería un dólar por metro cuadrado, que no es lo que pasa. Pero lo que quería que viesen era que, bueno, que claramente el precio tiende a crecer cuando crece la superficie, pero también tenemos acá unos casos medio raros donde lo que podríamos resumir de este gráfico es que no en todas las propiedades el precio crece de igual forma al aumentar la superficie. Hay propiedades en las cuales al aumentar la superficie el precio crece muy rápidamente y otras en las cuales pareciera crecer pero más lentamente. Entonces, en el próximo video lo que vamos a ver es cómo armar un coplot separando precio en función de superficie para distintas propiedades.